una pequeña falla técnica. Bueno, Mi nombre es continúe, Elizabeth por favor. Córdoba. Bienvenida. Mi nombre es Elizabeth Córdoba. Me desempeño mis funciones en el Hospital Docente de Calderón y tengo mucha experiencia en lo que es central de esterilización y pues me gustaría mucho compartirla con ustedes el día de hoy. Espero de que este tema sea em, de su preferencia y cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, por favor, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme para que podamos ir resolviendo sus dudas de una sola vez. Así que vamos a iniciar con el primer tema que estaba preparado para el día de hoy y vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sigan nomás. Gracias. Bueno, entonces, como ustedes ya vieron, como dijo el doctor Edison, vamos a iniciar con lo que es la limpieza y desinfección de las superficies hospitalarias. A nivel de, a nivel sanitario, pues actualmente este es un tema que está fluyendo bastante porque es un tema que está constituido como una causa importante de la morbilidad de los pacientes en todo el mundo. El ambiente hospitalario actualmente constituye un reservorio como una infección que constituye una infección muy fuerte para el paciente que está ingresado. La inadecuada práctica del proceso de limpieza, desinfección, esterilización conlleva riesgos no solo para el paciente en lo que se refiere a infecciones cruzadas, que derivan en aumento del gasto farmacéutico, sino repercusiones económicas por el posible deterioro de los instrumentos y equipos a lo que manejamos a nivel hospitalario. También hay que recordar que actualmente lo que es la limpieza, desinfección y esterilización se consideran el pilar fundamental para la prevención de lo que es las infecciones a nivel hospitalario. Bueno, como ustedes entenderán, ya sé que tienen tal vez estos conocimientos, pero es necesario iniciar con unas pequeñas definiciones básicas para podernos encaminar en lo que es este mundo maravilloso de la desinfección y la esterilización. Vamos a hablar de lo que es limpieza. Pues la limpieza es un proceso mecánico en el cual se elimina por arrastre la suciedad visible de una superficie o objeto. Seguimos con la desinfección. Es el proceso destinado a conseguir la eliminación de microorganismos, con excepción de esporas, alternando su estructura o su metabolismo, independientemente de su estado fisiológico. La esterilización es el único proceso en el cual se hace completamente la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana de los materiales procesados, incluidas las esporas. ¿Qué es un detergente? Un detergente es una sustancia química con capacidad de eliminar suciedad adherida a las superficies de los objetos inanimados o tejidos vivos. Vamos con la descontaminación. La descontaminación es un proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejen seguros para ser manipulados por la persona o el personal al bajar la carga microbiana. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué es una carga microbiana? La carga microbiana es una población de microorganismos viables en un producto o un envase. Es expresada cuantitativamente, es decir, lo que diríamos comúnmente, ¿no? Es la contabilización de las bacterias. Como pueden ver en la imagen que tenemos en la parte de acá abajo, si observan, aquí se puede expresar claramente lo que es una carga microbiana. Las esporas son formas de vida que adoptan ciertos microorganismos como defensa contra las agresiones del medio ambiente que se suponen a la máxima dificultad del proceso de esterilización. En la imagen de acá podemos ver lo que son las bacterias ya
que son, ya son, como decir, eliminadas, pero persisten las esporas que se muestran aquí en la parte amarilla. ¿Sí? Sí, no sé si pueden observar. Mira, ahí vamos a verle lo que es la carga microbiana y acá lo que es las bacterias que ya están muertas, por decirlo así, y las esporas. Ahora vamos a ver lo que es un bactericida, sin antes poder recordarle pues que una bacteria es un organismo unicelular que tienen distintas formas, ¿no es cierto? En este de acá podemos observar que tienen formas alargadas y pueden ser patógenas o infecciosas, ya que producen en el sistema toxinas que son las causantes de las enfermedades. Vamos a ver qué es un bactericida. Es un agente capaz de eliminar bacterias. Y un bacteriostático es la sustancia capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias, pero no de matarlas. Los desinfectantes son sustancias que ocasionan la destrucción de los gérmenes patógenos, a excepción de algunas esporas bacterianas. Se utiliza sobre el instrumental, mobiliario, sueros, y hay que tener cuidado porque esto es algo, no se puede utilizar sobre la piel. La contaminación es la introducción de un agente contaminante dentro de un medio natural, causando inestabilidad, desorden y también daños al ecosistema. ¿Qué es un ambiente? El ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? Las personas o cosas, atmósferas, el ambiente, el conjunto de elementos ambióticos, como ejemplo la energía solar, el suelo, el aire, y los abióticos, que serían los organismos vivos que integran en la delgada capa de la Tierra llamada atmósfera. ¿Y qué pues es el ambiente hospitalario? Es entonces todo lo que queda dentro del espacio hospitalario. Son los elementos abióticos y bióticos y del poder del hospital como institución en particular. Todos los equipos, todo eso se llama, está dentro constituido como el ambiente hospitalario. Vamos a hablar para pasar ya a ver sobre todos los temas que son las limpieza y la desinfección, tenemos que saber cómo actuar en cada ambiente hospitalario. ¿Y, y para qué pues se clasifican este ambiente hospitalario? Primero, se lo hace porque las áreas y servicios de salud son clasificadas de acuerdo al riesgo de transmisión y a las infecciones al riesgo de transmisión de infecciones y a las actividades que realizan en cada lugar. Esta clasificación auxilia varias estrategias contra la transmisión de infecciones, como además también facilita la elaboración de procedimientos para la limpieza y desinfección de superficies en los servicios de salud. El objetivo de esta clasificación de las áreas de salud es orientar sobre la complejidad, la minuciosidad y el detalle de los servicios a ser ejecutados en estos sectores, de modo que el proceso de limpieza y desinfección de superficies se adecue de acuerdo al riesgo. En base a esta clasificación se definen 3 ambientes hospitalarios, que son consideradas áreas críticas o áreas de riesgo alto, áreas semicríticas o riesgo medio y áreas no críticas o riesgo bajo. Las áreas críticas son ambientes donde existen riesgo aumentado de transmisión de infecciones, donde se realizan procedimientos de riesgo. El porcentaje de infección en esta zona supera el 60%, como por ejemplo el quirófano, la emergencia, UCI, diálisis, áreas de quemado, aislamientos. Las áreas semicríticas o riesgo medio son todas las salas ocupadas por paciente con enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad y enfermedades no infecciosas, cuyo contacto con sangre no es permanente. Se caracteriza por tener un porcentaje de bacterias infecciosas en rango de 20 a 60%. Y las áreas no críticas o riesgo bajo son todos los demás compartimientos de los establecimientos asistenciales de salud no ocupadas por los pacientes y en donde no se realizan procedimientos de riesgo. La presencia de bacterias infecciosas girará en torno a un 20%. Mi pregunta aquí es, para ampliar un poco más el tema y para que todos participemos. Ya habiendo dicho
lo que es las áreas críticas y conociendo el riesgo de cada una, mi pregunta es, ¿dónde creen que van las hospitalizaciones? ¿En qué área se clasifica la hospitalización? Tal vez en las áreas semicríticas. Perfecto, porque ahí se considera que la piel del paciente está íntegra, ¿sí? O está en proceso, no se considera que está en contacto con sangre todo el tiempo, ¿no es cierto? No, o con procedimientos que generen fluidos, como son las áreas críticas. Ajá, entonces sí vamos muy bien. Sí vamos, creo, comprendiendo el tema. Entonces, como decíamos, ¿no? Miren, ahí están todas las áreas. La UCI es uno de ellos, la diálisis, para que podamos ver. Los consultorios también son considerados como áreas semicríticas. También los vacunadores y las áreas no críticas o riesgo bajo, que serían la secretaría, el área de talento humano, o las aledañas. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la transmisión de infecciones relacionadas a la asistencia en salud. Perdón. Bueno, dentro de las infecciones hospitalarias se producen específicamente por el contacto del paciente con tres posibles fuentes. Primero, su propia flora, los patógenos presentes en otros pacientes o en el personal sanitario y los patógenos que están presentes en el ambiente hospitalario. Recuerden que nosotros, al tener una flora propia, nosotros tenemos en el tracto digestivo, en el tracto urinario, en las mujeres, pues en el tracto, en lo que son el tracto vaginal, ciertas bacterias o cierta flora que ya tenemos ahí, que pueden ser un flujo de infección para ellos. Cuando un flujo de infección, ¿no? Cuando estamos en un lugar hospitalizado, o podemos ser un lugar susceptible o vulnerable para que pueda desarrollar una enfermedad. Los patógenos presentes en otros pacientes o el personal sanitario, ya vamos a desarrollarlo más, como los patógenos también presentes en el ambiente hospitalario. Con estas tres causas ahora nos vamos a poder distinguir cuatro áreas ambientales que son profundas, o sea, quiere decir que se concentran y confluyen con lo que es alrededor de todos los ambientes en función a la proximidad de donde está el paciente. No sé si logran ver la imagen. Entonces, de acuerdo a estas, todo lo que confluye es, primero, las soluciones e instrumentos, viene el agua, las superficies y el aire. Y cada una de estas áreas está relacionada con patógenos específicos. Vamos a ver lo que es el aire. Entre estos, el aire podemos diferenciar tres tipos de patógenos vinculizados por el aire. El primero que se transmite a partir de un paciente infectado, sí, se transmite, perdón, se pasó la. Vamos a ver, como les decía, por el aire podemos, bueno, para hacer esta clasificación de aire, hasta la fecha no se ha llegado a establecer de forma clara el rango de patógenos que potencialmente podrían diseminarse a través del aire hospitalario y producir una infección. Existe cierta fusión entre tipos de partículas según el tamaño, los modos de dispersión aérea de cada patógeno, los riesgos de infección y también debido a la heterogeneidad de los estudios realizados. Bueno, pues el tamaño de la partícula también es importante, pues, ¿no? De acuerdo al tamaño de la partícula que estamos mandando, también puede caer al piso o flotar en el aire por mucho más tiempo. De acuerdo a eso, también se clasifica ¿no? Y el modo de supervivencia de los organismos y la proximidad hacia los pacientes. Entonces, por eso, está clasificada de esta manera. Perdón. Entonces, los patógenos que se transmiten a través del aire a partir de un paciente infectado
y que la adquisición por parte del paciente susceptible es por vía respiratoria, es decir, un síndrome respiratorio agudo. Y aquí pues podemos nombrar algunos microorganismos como son el de la tuberculosis, que ya todos alguna vez conocemos, el del rinovirus, que es el encargado del resfriado común, y el del novirus, que es de la gastroenteritis viral. En los patógenos que se han demostrado que puede transmitirse por el aire a partir de superficies contaminadas o pacientes infectados, pero que no suele ser de vía respiratoria, pues tenemos el Acinetobacter, que nos puede ayudar con las neumonías nosocomiales, y las infecciones del tracto urinario, ¿no? Entre otras que podríamos marcar. Como otra clasificación del aire, tenemos los patógenos considerados tradicionalmente aéreos, como son el Aspergillus, el Bacillus, que son conocidos por las infecciones sistémicas, ¿no? Que generalmente se encuentran en los hongos en descomposición. El agua, que vamos a ver el siguiente, son los sistemas de distribución de agua sanitaria. Puede servir también como reservorios donde se multiplican o permanecen viables microorganismos, principalmente los hongos que son de manera más oportunistas y también bacterias. Clasificadamente se consideran estos patógenos oportunistas, son transmitidos por, primero, el contacto directo hacia el paciente. En la ducha, por ejemplo, nuestro paciente tiene accesos directos y el agua puede ser un medio de vehículo y hacer una infección oportunista, con catéteres centrales, por ejemplo, ¿no es cierto? O una hidroterapia. Entonces, eso sería una manera de una infección oportunista. La ingestión de agua y hielo contaminado y el contacto indirecto, el reprocesamiento de dispositivos como son los endoscopios y la inhalación de aerosoles. Ahora vamos a ver lo que es el instrumental, perdón, los instrumentales y endoscopios. Uno de los dispositivos, por ejemplo, que puede ser más contaminado son los endoscopios flexibles, ya que estos necesitan una limpieza, desinfección óptima para poder, enjuague y secado, para poder hablar de un correcto procesamiento de estos endoscopios, si no se consideran también un alto índice de contaminación cruzada para el paciente. Las soluciones estériles que se administran de forma intravenosa, intratecal, intramuscular o intraocular pueden ser también de origen comercial, pero hay muchos hospitales que todavía los preparan. O también nosotros, por ejemplo, a nivel hospitalario, lo que hacemos es preparar la administración o preparar la nutrición enteral, parenteral. Entonces, estos deben estar sometidos a campanas que tienen flujos que permitan la circulación de aire para que estas soluciones no se contaminen y no se transformen en un medio de contaminación para el paciente. Como podemos ver en la imagen, ahora hacemos una clara apreciación de lo que es la contaminación a través del agua sanitaria. Va directo hacia el baño del paciente, va a decir directo hacia el paciente a través del baño, el aerosol y la ingesta. Y también podemos encontrar aquí varias bacterias que se pueden encontrar o que ya están establecidos a nivel lo que es ya estudios, ¿no? De todas las bacterias que han encontrado en estos lugares. Y a través de los dispositivos, pues utilizamos un área contaminada y tampoco, un agua contaminada, perdón, y tampoco nos va a servir el reprocesamiento adecuado de los dispositivos, ¿no? Y aquí podemos contaminar al paciente sin tener el conocimiento previo. Como también podemos encontrarlo en los lavabos, desagües y grifos. Pues aquí tenemos una imagen clara donde vemos el crecimiento de hongos de agua estancada o retenida en la parte del desagüe de lo que es el lavabo. Entonces esto ya se vuelve una infección oportunista que puede contaminar al paciente. Bueno, en cuanto a lo que decíamos del aire, yo aquí he puesto una imagen donde se puede apreciar lo que es un filtro de partículas de aire en el quirófano que se utiliza, ¿no? Entonces, como pueden ver,
Primero ingresa el aire contaminado, el carbón activado pasan los gases, los olores tóxicos y el filtro EPA, que es el que ayuda a propagar los virus y bacterias, hongos, polen, para llenar un aire puro. Entonces recordemos que un hospital debe tener una presión positiva, es decir, debe ser de mayor presión atmosférica. El aire debe ser expulsado hacia zonas no estériles y así de esta forma extraer partículas flotantes. Por ejemplo, el quirófano debe tener una mayor presión de flujo todavía para que pueda, al tener una mayor cantidad de procedimientos que generan cantidades de fluidos, debe ser mayor para que pueda fluir y no se contamine nuestro paciente. Ahora, como les decía, ¿no? La limpieza y de los endoscopios flexibles, que ya hablaremos. Es tan importante utilizar, un adelanto, los propios accesorios para estos endoscopios, ya que improvisar o a veces volverlos a utilizar constantemente y que no estén en las condiciones adecuadas, también generan que la limpieza y la desinfección de estos pues generen mayor riesgo para el paciente, porque sin una limpieza y desinfección adecuada, ahora vamos a ver los factores que favorecen a la contaminación de superficies. Cuando hablamos de superficies, estamos hablando todavía que actualmente los servicios de salud se consideran con un foco especial de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de prestarle mayor atención para minimizar la diseminación de microorganismos, pues puede actuar como fuente de repercusión de patógenos potencialmente causantes de infecciones relacionadas a la asistencia de salud, como los microorganismos multiresistentes. Según Rutala, desde el 2004, él comenzó a estudiar, bueno, Rutala es el director y cofundador del Programa para el Control de Infecciones de Epidemiología de la Universidad Carolina del Norte. Él desde el 2004 comenzó a investigar ya las superficies, ¿no? Y él fue el primero que dijo, las superficies limpias y desinfectadas consiguen reducir cerca de un 99% el número de microorganismos, en tanto que las superficies solo fueron limpiadas, solo se reducen el 80%, lo que es un número muy significativo. El papel de las superficies. La contaminación de las superficies en entorno a los pacientes, como les decía, sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos para el control de infecciones, ya que hay varios puntos a tener en cuenta: la capacidad de supervivencia en las superficies inanimadas, la dificultad de eliminación de estos y sus patógenos y la falta de estándares adecuados para el control de la limpieza de superficies para patógenos nosocomiales. Entonces, hablando de persistencia de agentes nosocomiales en las superficies secas inanimadas, tenemos el primer estudio modificado donde sometieron a ciertas bacterias que esto pues generaron lo que es la vida a extremo, por decir, les pusieron altas temperaturas, bajas temperaturas, sin que tengan ni comida, ni áreas húmedas, nada, para que ningún ambiente adecuado para ellas. Y haciendo esa vida extrema, el tipo de microorganismo, por ejemplo, de la Cinobacter, se queda en las superficies inanimadas de 3 a 5 meses. De la E. coli, de 1.5 horas a 16 meses. De la Klebsiella, 2 horas a 30 meses. Por ejemplo, del Enterococcus, de 5 días a 4 meses. Del Staphylococcus aureus, de 7 días a 7 meses. Un virus, generalmente como es, por ejemplo, el rotavirus, 2 meses, y el norovirus, 42 días. Ahora, para ver si están atentas, les voy a preguntar, cuál de todas las bacterias que acá estamos viendo en la tablita, creen que se encuentra más en el ambiente hospitalario?
¿O cuál creen que son las responsables de causar más enfermedades nosocomiales? La Klebsiella y el Escherichia coli. Ajá, la Klebsiella y la Escherichia coli. Claro que sí. Y como pueden ver, la Klebsiella y la Escherichia coli son las que más duración y persistencia tienen. Tienen 30 meses, 16 meses. Es por eso, nuevamente les vuelvo a insistir, que la limpieza y la desinfección, como la esterilización, son la clave para hacer una buena prevención. Ahora vamos a ver, pues, los factores que favorecen a la contaminación. Dentro de los factores que favorecen a la contaminación del ambiente hospitalario, se citan varios, ¿sí? Primero, las manos de los profesionales de la salud en contacto con las superficies. Pues lastimosamente, por eso se han desarrollado varias estrategias de salud, ya que está considerado como un riesgo las manos de los profesionales de la salud. Imagínense, qué fuerte, ¿no es cierto? La otra es la ausencia de técnicas básicas de los profesionales de salud. ¿Qué se refiere a eso? A no utilizar adecuadamente las prendas de protección, como son los guantes, las batas, los gorros, ¿no es cierto? Y el mantenimiento de las superficies húmedas o mojadas. Aquí va enteramente lo que es limpieza y desinfección, que ya les va a hablar la Licen, y el mantenimiento de las superficies polvorientas. Por ejemplo, si ven la imagen del señor que está en la cama, ¿no es cierto? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? ¿Cómo están los pacientes? En primer lugar, está en una mala posición en la gráfico. Segundo, en la pared se visualiza que no está pegado la baldosa y partículas de polvo está cerca al paciente. Ajá. ¿Qué más pueden observar? ¿Por qué cree que se cayó la baldosa, Lice? Porque está húmedo. Sí, ¿no es Está cierto? húmedo. Entonces, ahí vamos nuevamente a otro factor que favorece a la contaminación, el mantenimiento de superficies, como ya decíamos, las polvorientas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se cumplirá la infraestructura básica del hospital, no porque a No. nivel de lo que es esto baldosa, no se puede hacer una superficie plana que sea de fácil limpieza. Entonces, como aquí vemos la corrosión, ya está en condiciones precarias los revestimientos. Esto genera mayor cantidad, que esto sea una fuente de bacterias que puedan aquí crecer y que puedan contaminar al paciente muy fácilmente. Y su cercanía sobre todo, ¿no es cierto? Por eso también es importante el mantenimiento de la materia orgánica. ¿A qué se refiere con el mantenimiento de la materia orgánica? A las salpicaduras que tengamos de sangre, entonces debe de tener los protocolos establecidos para que podamos actuar pronto, ¿no es cierto? O cualquier fluido para que se pueda actuar de manera eficiente y no generar mayor diseminación de bacterias. Ahora vamos a ver cómo son las rutas de transmisión a través de las superficies. Bueno, en tanto a la ruta de transmisión, estas se pueden hacer de manera horizontal o vertical, pero igual genera un ciclo de transmisión. Tenemos nuestro paciente infectado o colonizado, que llega al médico, le hace su examen diagnóstico o toca en la superficie. Esta superficie va a otro paciente susceptible o va el médico hacia el paciente susceptible sin cumplir su limpieza o higiene de manos y ya se vuelve una transmisión. Como también lo que puede pasar, que el paciente infectado, colonizado, vaya con el contacto directo con el paciente susceptible, ¿cierto? Se violen los aislamientos o se tenga directo contacto y ya se nueva. Aquí nuestro paciente susceptible ya genera un nuevo paciente infectado colonizado. El paciente infectado colonizado
puede estar aquí en una superficie inanimada o un dispositivo contaminado. O hablamos de estancia prolongada de hospitalización. Si no hacemos una correcta limpieza o una desinfección adecuada de esta habitación, se vuelve una superficie inanimada o un dispositivo contaminado. Por ejemplo, ¿no? Un termómetro que esté en un aislamiento que no se desinfecte bien, ya se vuelve un dispositivo contaminado. Y va hacia el paciente que está susceptible, sin desinfectarlo bien, ya se vuelve un método de transmisión, ¿cierto? ¿Sí? Sí, si están presentes, están atentas y si se comprendió la forma de transmisión, las rutas. Sí, Sí, Liten. Ya, ok. Seguimos avanzando. Bueno, como ya dijimos, las manos de los profesionales de salud se consideran un peligro alto, ¿no es cierto? Pero también las superficies tienen riesgo mínimo de transmisión directa en infección, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada por medio de las manos de los profesionales de la salud o instrumentos, productos que podrían ser contaminados, como ya vimos ya el ejemplo que les puse del termómetro. Y con esto, pues, contaminar posteriormente a otros pacientes o a otras superficies. ¿A qué me refiero con esto? Si la licenciada va y administra medicación a un paciente que esté aislado, ¿no es cierto? Y no se realiza una adecuada higiene de manos y van luego a la estación de enfermería, si se transmiten, ¿no es cierto? Las bacterias que quedaron en las manos se va a volver a transmitir a otra superficie, como estamos hablando acá. Si la higiene de manos de los profesionales de la salud y la limpieza y desinfección de las superficies son fundamentales para la prevención y reducción de las superficies relacionadas con la asistencia de salud, lo que ya les había mencionado, ¿no? No nos olvidemos que el pilar fundamental para la transmisión de bacterias es la limpieza, desinfección y la esterilización. Como les decía, dentro de más estrategias, ¿no? Para evitar que fortalezcan la transmisión, se hicieron varias estrategias o actividades que favorezcan la suspensión de las partículas, como son, por ejemplo, el no permitir las aspiradoras para que no generen polvo y realizar otro tipo de desinfección. O sea, no podemos hacer la misma limpieza que hacemos en nuestra casa para que podamos llevarla al hospital. No realizar barrido seco en áreas internas de los servicios de salud. Las superficies, los mobiliarios, las paredes, el equipamiento deben ser siempre limpias y secas. Y esto, pues, la LICEN va a profundizar un poco más y remover rápidamente la materia orgánica de las superficies, como ya les había dicho, ¿no? O sea, si tenemos algún salpicadura de todo lo que es fluido, sangre, heces, lo que es todo orina, entonces debemos actuar de manera rápida para que no se puedan diseminar las bacterias. Y sobre todo aislar áreas en reformas o reconstrucción que no tengan, que se puedan, por ejemplo, que no tengan el espacio como tenía el señor, ¿no es cierto? Que ahí estaba la pared rota y el señor esté atendiéndose ahí al lado. Bueno, antes de pasar, quiero hacerles ver esta imagen donde se puede ver una limpieza de un personal de salud que está tomado como ejemplo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué consideran que ven acá? ¿Una adecuada limpieza o no? Que no existe una adecuada limpieza. No, no existe primero, ¿no? Porque podemos ver aquí, lo primero, tiene el anillo puesto, ¿verdad? Lo que se considera que no está cumpliendo con la limpieza o la desinfección de manos, ¿no? El aseo. Segundo, podemos ver la luminiscencia como está, ¿no es cierto? ¿Cómo va? ¿Sí se dan cuenta?
creen que está, ¿cuál creen que está más cargada? ¿La que tiene bacterias? ¿La que está más clara o la que está más oscura? La que está más clara. Sí, todo lo que ven, si ven, por ejemplo, esta manito cómo inició, todo esto está cargado de bacterias, ¿no? Y si no hacemos la limpieza adecuada, el higiene de manos adecuado, como es nosotros, transmitiríamos a nuestro paciente o a nuestro instrumental o a todo lo que vayamos a hacer la misma carga bacteriana. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a pesar de que la limpieza y desinfección y esterilización sea un pilar fundamental, el lavado de manos también constituye un pilar fundamental, porque si nosotros vamos a procesar cualquier instrumental o cualquier limpieza, el primer paso debe ser la higienización correcta del lavado de manos para poder continuar, porque si no, no estaríamos haciendo su atención. Y no sé si quieren si quieren alguna pregunta, no les quedó claro algo o les faltó algún tema para poder ampliarles la exposición. Me lo hacen saber. Estaba muy clara, Alicia, muchas gracias. No sé si quieren alguna más pronto, no sé, algo así, no, para que darle paso a la lista y que continúe